Muy bien, como fue anunciado, recibimos al psicólogo Roberto Balaguer, a quien le agradecemos especialmente su presencia. Gracias por venir, doctor. No, un gusto estar acá. La verdad que la circulación hacia el canal no le debe haber sido muy difícil porque para nada, no hay nadie en la calle, por lo menos a esta había hora. un par de autos más nomás. Bueno, vamos a conversar. Roberto Balaguer es psicólogo, experto en tecnologías de la información y también en las redes sociales en particular. Y nos parecía buena la oportunidad para hacer un alto en lo que es lo habitual de la entrevista, abordar temas de coyuntura, lo político, para también, no sé, dar una lectura de cómo a veces las redes sociales, sin que nos demos tanto cuenta, nos empiezan a gobernar el día a día. Quizás un ejemplo de esto fue lo que aconteció con el cartel ese tan famoso ya del coffee shop allí ese que estamos viendo ahí en pantalla. Con esa situación donde, bueno, los dueños intentaron aclarar que fue una broma. Pero un poco la lectura que hay que hacer es eso, que las redes sociales empiezan a dominar nuestras vidas. A ver, las redes sociales son las conversaciones que tiene la gente, digamos, por fuera de los medios tradicionales. Entonces, en todo caso, me parece que lo que está pasando es que, digamos, la agenda de temas no está solamente marcada por los medios o por los políticos, sino también por las conversaciones que la gente tiene en torno a temas a veces, digamos, trascendentes, a veces quizás no tan trascendentes, pero que generan rum rum, que generan movimiento, que hace que la gente se interese por un tema de otro. Entonces hay un circuito, digamos, de esas conversaciones de las redes las retoman los medios la vuelven a volcar sobre las propias redes y así, digamos, se da un cúmulo de conversaciones que antes, digamos, de no existir, de no mediar las redes sociales, eso era imposible porque quedaba supeditado a la charla, digamos, en el barrio, ¿no? Claro, pero ¿hay un cambio de actitud de la gente en las redes sociales? Es decir, antes se utilizaban para una cosa y ahora se utilizan para otra. Uno está constantemente como expuesto a la aprobación o la desaprobación, a ser de alguna manera idolatrado, esto entre comillas, y quizás al otro día bastardeado. Sí, lo que pasa un poco es que después de un tiempo, digamos, de uso, es como que sí, está pasando que hay gente que ya tiene su lugar, su identidad, y la busca mantener a través de, digamos, de determinadas publicaciones, tiene su identidad ya que le da cierto prestigio, y está el miedo al escrache digital, ¿no? Que es como la contracara de eso, es decir, yo participo, pero en la medida que me equivoco, hago algo que está fuera, digamos, de lo común, tengo una caída terrible, ¿no? Entonces, y lo otro es que, digamos, la gente también tiende a polarizar ya los temas. Y no importa de qué estemos hablando, digamos, en Uruguay se tiende a polarizar entre, Nacional Peñarol, gobierno, oposición. Yo puse un tuit que era más o menos algo por el estilo, con relación a esta polémica. A mí me sigue sorprendiendo cómo todo se transforma en un tema político-partidario. Sí, o de fútbol o político-partidario. Es decir, tú puedes hacer una gran división de aguas y tú lees incluso los foros, que no son redes sociales, los foros de los diarios, ¿verdad? Y enseguida aparece alguien que tira, enciende una mecha y ya la noticia se perdió de vista, digamos, y se empiezan a mantener posiciones. Es decir, yo estoy aquí, tú estás allá, yo justifico esto se alinea con lo que yo pienso. Entonces, desde ese punto de vista sí ha habido un cambio, como tú decías, porque se pasó de un lugar, digamos, de posibilidad de debate, de generación de nuevas ideas, de síntesis entre las ideas, a un lugar donde simplemente yo ratifico mi posición original, ¿verdad? Busco elementos para darle, digamos, cuerpo a esa posición original y me alejo cada vez más de ti, que pensás, digamos, estás en la otra vereda, pensás otra cosa, sos de X o Y. Cuando yo planteaba en el comienzo de la charla si las redes sociales están empezando a gobernar nuestras vidas, hacía un poco referencia a esto. Veamos el tuit que disparó toda esta polémica por el coffee shop. Es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que denuncia una situación, seguramente buscando el impacto y la condena de la sociedad a lo que acontecía en ese coffee shop de la calle Boulevard. Pero tan medidos estamos en las redes sociales que se ve obligado a explicar por qué él tuvo, porque bueno, cuando pone el tuit se da como dos fenómenos paralelos. Por un lado, mucha gente que lo acompaña, ahí está el tuit, y otra, mucha gente que le critica que era una película de Tarantino, que él no estaba haciendo referencia.
y él tiene que explicar por qué en realidad, y hace una editorial y explica por qué, más allá de que haya sido una película, para él es ofensivo. Entonces, se da lo de la intendencia. Yo no sé si uno llama a la intendencia a decir hay un cartel en el coffee shop de Boulevard y tiene esta frase, si se accionan los mecanismos que se accionaron, porque este asunto trascendió en las redes sociales. Realmente tengo mi seria sospecha de que eso no sucedería así. Entonces, ¿hasta qué punto algo para ser tangible y para generar efecto tiene que pasar sí o sí por las redes sociales? Sí, y yo te agregaría, tiene que pasar por determinadas personas de las redes sociales, porque si este tuit lo hubiera puesto cualquier otro fulano, digamos, no conocido, seguramente no sé si hubiera tenido el mismo impacto, salvo que, digamos, lo tomaran algunos personajes con capacidad de influenciar y lo retomaran, si no hubiera sido más difícil. O sea, no somos todos iguales en las redes, no somos todos iguales, digamos. Es decir, nuestra identidad material también se vuelca ahí, por eso lo que uno dice en las redes sociales también depende de quién lo diga. O sea, un me gusta de un fulano no es lo mismo que un me gusta de un intendente, de un diputado, de un senador, de alguien del gobierno o de la oposición. O sea, si bien se ha democratizado, se mantienen muchas cuestiones de poder que obviamente se trasladan también a las redes sociales. Entonces, es como tú decís, si lo hubiera llamado un señor Juan Pérez, hubiera puesto ese tuit, capaz que hubiera pasado desapercibido y nadie lo hubiera visto, ¿no? Entonces, digamos, hay una suerte de democratización, pero es parcial. Digamos, hay otra parte que depende de quién diga las cosas, en qué contexto, y de esa forma fue que se desencadenó, digamos, toda la movida posterior. Claro. La respuesta, o por lo menos la lectura que yo hago es, está bien, las redes sociales están teniendo un impacto mayor, pero depende todavía de quién ponga el tema arriba de la mesa. A no ser, y acá la cuando se viralizan las cuestiones. Sí, pero también en otro caso, eso también, pero digamos, para que se viralice también se necesitan influencers en el medio, alguien que tenga influencia que pueda viralizarlo. Pero también hay jóvenes que son desconocidos, que simplemente son conocidos por ser jóvenes y por decir cosas que a los jóvenes les interesan, y que ellos sí tienen la capacidad, digamos, de ser escuchados sin tener ningún correlato en la vida material donde tengan poder. Su poder es propio de las redes sociales. Hay chiquilines hoy que tienen, yo siempre digo, ¿no?, que tienen 17, 18, 20 años y tienen más seguidores que la gran mayoría de los políticos. Eso yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, esto no sé si habla bien de estos chiquilines o mal de los políticos, pero la realidad es esa, es decir, hay 4, 5, 10 chiquilines que están en esa edad, que tienen la capacidad de convocar a varias decenas o centenares de miles de personas. ¿Y eso por qué? Porque lo que ponen hace que la gente se sienta reflejada. Sí. Incluso ellos mismos se preguntan cómo llegué yo a este lugar, porque no es por un talento, en todo el caso es un talento comunicacional, es un talento, digamos, de poder reflejar las ideas de los demás, poder ser genuinos, y los genuinos se valoran en las redes sociales y la gente lo sigue y le pide consejos y asumen una responsabilidad que la sienten como un peso de decir, bueno, lo que yo estoy diciendo es escuchado por 50.000 personas. Tocabas ahí al pasar el tema de los políticos y las redes sociales. Yo creo que la clase política también se está dividiendo entre aquellos que quieren participar, los que no quieren participar, que están totalmente o casi totalmente por fuera de las redes sociales, y aquellos que uno ve que participan casi que obligados, ¿no? Que en realidad no lo harían, pero bueno, como estamos en esta época... Hay que tener celular. Exactamente. ¿Qué utilización le da la clase política uruguaya a las redes sociales? ¿Es correcta? ¿No? ¿Logran tomar la dimensión del impacto que tienen? A mí me parece que todavía es un uso bastante amateur y en general unidireccional. Es decir, las personas tienden a usarlo como un nuevo megáfono, como un nuevo medio, pero utilizando al mejor estilo de los viejos medios. Es decir, yo comunico algo y no siempre participo en las conversaciones que se dan. Y cuando participo, no participo del todo horizontalmente, sino que participo desde mi lugar de poder. Entonces ahí hay una cierta contradicción que todavía no se termina de resolver. Las redes horizontalizan, hacen que todos tengamos la misma voz. Y si tú, digamos, no tratas a las mismas personas, a todas las personas de esa manera, corres el riesgo, digamos, de ubicarte en un lugar, digamos, de cierta jerarquía que es ajena al entorno de redes y que puede llegar a ser un boomerang para ti, ¿no?
Por otro lado, una hiperparticipación te puede llevar a una pérdida, digamos, de jerarquía o estatus en el mundo material. Claro, pero ¿y qué será? ¿Que tiene miedo, por ejemplo, a responder y equivocarse en la respuesta? ¿Y que eso le cueste, no sé, votos? Lo que pasa es que las redes requieren de velocidad. Digo, tú no podés responder 48 horas después. Digo, tenés que responder ahí. Y cuando uno está combinado a responder, tiene todas para cometer errores, porque uno está movilizado por la urgencia, por los afectos que se mueven ahí, sean de bronca, de indignación, de alegría, de excitación, de todo lo que tú quieras, te hacen tomar decisiones que de repente desde un estrado más calmo y eso, capaz que no lo harías. Entonces, ese es el gran riesgo que tienen las redes sociales. Ahora es verdad también, y lo mencionabas, que la utilización en muchos casos es, esa fue la palabra que usaste, amateur. Amateur. Es verdad también que, por ejemplo, los políticos, mayormente aquí en nuestro país, la utilización está dada por el Twitter, como medio por excelencia, y el Facebook, quizá un poco más con interacción, sobre todo con los seguidores más cercanos, con los militantes. Pero hay pocos políticos que incursionen en el Instagram, digo, como medio de difusión, ¿no? Sí, o sea, tendrán Instagram personal, pero no para seguir su actividad política. Snapchat, un montón de aplicaciones y de redes sociales que, no sé, yo lo veo en Argentina, el presidente argentino Mauricio Macri, bien o mal, no sé si estaremos acostumbrados en nuestro país, pero se reúne con Tinelli y hacen un Snapchat entre los dos. Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Es un tema de conservadurismo de la sociedad? En parte sí, en parte Twitter y Facebook son más textuales, entonces al ser, digamos, redes sociales que están más ligadas al texto, al político le es más fácil manejar la palabra que la imagen, ¿no? Hay toda una alfabetización visual que no me consta que esté marcada, digamos, que esté desarrollada en los políticos, ¿no? O sea, una foto de Tinelli, una foto de Macri, una foto de Cristina Fernández en las redes sociales no es una foto cualquiera, no es una foto espontánea, parece ser espontánea, pero no lo es, ¿verdad? Eso requiere, digamos, de cierto profesionalismo en el manejo de la imagen. Si vos pudieras asesorar a cualquier político de turno, el presidente Vázquez, de hecho, no tiene red social. Claro. Ahí está la cuenta de presidencia, la institucional, pero él, como Tabaré Vázquez, no tiene ni Twitter, ni, bueno, que yo conozca por lo menos, no tiene Facebook. Si pudieras asesorar, ¿vos dirías que como parte de la comunicación institucional, el presidente o aquellas figuras emblemáticas de los gobiernos deberían tener redes sociales? Yo pienso que sí. De hecho, digamos, pongamos la mirada en los gobernantes más importantes del mundo, ¿no? Donald Trump, Obama, hicieron su campaña y marcan, digamos, su agenda de gobierno y sus temas a través de Twitter, ¿no? Entonces, esto no es solo para mirar al norte, pero hay un manejo, digamos, de la comunicación en sentidos más amplios que, digamos, hay cierto profesionalismo. Ahora, detrás de ellos no hay, como se dice acá, un pibe o dos pibes que saben mucho de la computadora y escriben los tweets. Eso no es lo que sucede. Lo que hay son analistas, ¿verdad?, que trabajan en función, digamos, de los temas a desarrollar, de las estrategias, de los contenidos, ¿verdad? Y a partir de ahí eligen las distintas redes sociales para desarrollar esas ideas y hacer un monitoreo permanente de lo que está sucediendo. Eso es todo un campo de acción. Eso es todo un campo profesional, ¿verdad?, que sin duda, en el caso de Obama, le dio rédito 2 veces y bueno, y en muchos otros políticos también lo están manejando. Entonces, por eso digo, esa es la diferencia entre un uso amateur, que puede ser muy bueno, puede ser, digamos, hay gente amateur muy buena comunicando, y un uso profesional donde se toman en cuenta muchas otras variables. Claro, pero me queda claro que usted, por ejemplo, le diría, si pudiera asesorar a un político, le diría, tener red social y usarla para responder. O sea, no la uses como para decir, voy a interpelar a la ministra de Educación. Eso la gente ya podría acceder de otra manera. Puede ser una parte, ¿verdad? Pero si solo son comunicaciones orales y digamos, como grajeas, pero que no están anidadas en una idea, en una estrategia, en una visión de hacia dónde quiero ir por las redes, terminan siendo conversaciones que se pierden. ¿Y está mal que un político bloquee a un usuario porque le falta el respeto, porque le dice algo que no le debería decir? Linda pregunta, porque ahí hay 2 bibliotecas, ¿no? Está aquel que dice, bueno, yo de alguna forma esto es parte de la democracia, y otros que dicen, bueno, pero la democracia también tiene sus límites, que son el respeto y la ética, y hay gente realmente
en algún caso son reales identidades y en otros casos son los llamados trolls, Sí. ¿no? Es decir, cuentas que son falsas que se dedican a atacar. En Argentina, por ejemplo, eso es un tema terrible, o sea, hay miles y miles de cuentas, ¿verdad?, de uno y otro lado que se dedican a eso. Entonces, realmente es bastante insoportable tener que todos los días tener en tu timeline 4 o 5 mil personas que te están diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Claro. Muy interesante, por cierto. Hay otros asuntos que quiero desarrollar. Imagino mucha gente que esté del otro lado. La verdad, a mí no me interesa tener redes sociales. ¿Se puede estar por fuera de las redes sociales hoy? ¿O directa o indirectamente en algún momento participamos de ellas? Esto pasa mucho. Lo que pasa es que tener la red social te da la posibilidad de gestionar tu identidad. Si tú no lo tenés, digamos, otros la están gestionando por ti, incluso a través de una cuenta falsa. Alguien puede tener tu cuenta, digamos, usar tu nombre, tus fotos, tus ideas y utilizarla por ti. Entonces, participar te da cierta garantía de eso. Ahora, para participar no se trata solo de tenerlo, se trata de interactuar, se trata de tener algo para decir, se trata de encontrar una voz particular que, digamos, que sea reconocible, digamos, para decirlo claro. Tú escuchás 3 o 4 acordes de Jaime Ross, sabes que es Jaime Ross. Escuchás 3 o 4 acordes de los Beatles, sabes que son los Beatles. Si yo te doy a leer varios tweets de distintas personas, no siempre sabes quiénes son. En cambio, en algún caso tú puedes identificar que ese tweet le pertenece a fulano y mengano sin conocer el usuario. ¿Por qué? Y porque han encontrado su voz. Han encontrado una forma de manifestarse que, digamos, en ese caso hablemos de los políticos, ¿no? O sea, gente que realmente está haciendo un uso profesional de eso porque tiene una cierta estrategia y apunta, digamos, a diferentes cosas, ¿no? Ahora, me apuntaban y me parece bastante pertinente la pregunta. Hoy por hoy uno va hasta en la facultad y dicen, busquen en Facebook. Y uno podría partir de la base, ¿por qué todos los alumnos que están en una clase de la facultad tienen que tener Facebook? Alguien que no quiera tener Facebook, que no puede acceder a ese material, no puede acceder a preparar ese examen de la mejor manera, ¿hasta qué punto uno puede mantenerse al margen? Y uno puede siempre mantenerse al margen. De hecho, hay gente que lo hace. No es cualquier tipo de gente, digamos, tiene determinado perfil. Pero lo cierto es como decir, bueno, yo no tengo teléfono, ¿no? Uno también puede no tener teléfono, puede no tener televisión, uno puede no tener toda una cantidad de cosas. Lo cierto es que cuando uno no tiene teléfono, no tiene televisión, no tiene celular o no tiene redes sociales, tiene que ser consciente que mucho de lo que acontece hoy en el mundo pasa por esos lugares. Entonces, el riesgo, digamos, es quedar un poco por fuera de lo que son las conversaciones. Y es un riesgo y a la vez un beneficio, porque cuando vos te desconectás, también te liberás de un montón de conversaciones que son bastante inocuas. Ya sobre el final, y apunto a su doble condición, de experto en redes sociales y de psicólogo. Internamente, ¿qué es lo que buscamos cuando o subimos algo a la red social de nuestro día a día? O sea, hay veces que uno se trata de explicar cuando algo se viraliza y es muy de la intimidad, qué fue lo que llevó a esa persona a cometer ese acto de, muchas veces hasta involuntario, pero uno sabe los riesgos que corre. Entonces, dentro de nuestra mente, ¿qué sucede cuando filmamos algo y lo subimos a una red social o cuando nos grabamos? ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestra mente que necesitamos hacerlo? Bien, vos cada vez que vas a poner algo, estás tomando una decisión. O sea, aprieto o no aprieto, mando o no mando, ¿no? Para eso va a depender del contexto, va a depender, bueno, estoy solo, estoy acompañado, ¿no? Eso cambia mucho. Si estoy en un grupo, los porcentajes, digamos, de asunción de riesgos es mayor. Si sos joven y estás en grupo, eso se suma entre un orden de un 40-80% según estés con una o dos personas. Si estás enojado, eso te cambia en un orden también de un 40%. Si estás frustrado, digamos, te animás a decir el doble de cosas hirientes que si estuvieras de buen talante. Si estás, digamos, excitado desde el punto de vista, digamos, sexualmente, eso te puede llegar a hacer tomar decisiones de enviar fotos, lo conocido como sexting, que puede ser un problema enorme. Entonces, hay un contexto que a vos te ayuda, hay un estado de ánimo, ¿verdad? Y lo otro es que muchas personas buscan, digamos, sus 15 segundos de fama. Y el narcisismo en esto es terrible, porque uno quiere, digamos, ser el primero en hacerlo, ser el primero en mostrar, y en ese ser el primero asume riesgos que a veces son un boomerang, ¿no?
Pero lo que nos mueve son todas las debilidades, miserias y fortalezas humanas, todo. Porque a veces no nos olvidemos que la gente también sube situaciones de denuncia, el caso de United, por ejemplo, con el avión, ¿no? Que hay una denuncia, que hay una solidaridad con esta situación, y eso termina redundando, digamos, en una ayuda. La gente que se pierde, la gente, digamos, que es robada, en fin, toda una cantidad de cosas donde las razones para interactuar son muchísimas. Pero siempre, digamos, como hablamos de redes sociales y hablamos, digamos, de personas, yo te diría que el narcisismo es lo que mueve más. Y fíjate, por ejemplo, que la gran mayoría, saquemos el foco de los políticos y vayamos a los periodistas, la gran mayoría de los periodistas, yo esto lo dije hace muchos años en varias reuniones con la prensa, que, digamos, los periodistas en general mantienen su propia cuenta. O sea, ya hoy no están tan ligados al canal, a la radio o al medio de prensa, sino que mantienen su propia identidad porque están, digamos, forman parte, pero a la vez mantienen esa identidad. Y las redes son conversiones de personas, no de instituciones. Sí, de hecho hay muchos periodistas, en mi caso no es así, pero hay muchos periodistas que aclaran que sus opiniones pertenecen personales. Para mí va de suyo, ¿no? Muy difícil. Pero para mí va de suyo. O sea, si yo tengo mi cuenta de Twitter, no es la cuenta de Twitter del canal. Y mis opiniones reflejan mi opinión y no nadie me manda a decir o a no decir lo que... Pero uno pertenece a una institución y es cada vez más difícil desligar. Bueno, pero ahí está la decisión del canal o del medio de prensa, que después de que uno comete un error, ¿cuál es la decisión que toma? Eso. Bueno, y la última, porque también justamente iba un poco apuntado al tema de los periodistas y de la exposición, me imagino que debe ser más abarcativa que los periodistas, debe pasar con jugadores de fútbol. ¿Cómo hace uno para evitar creerse el elogio a veces hasta desmedido, cuando quizás es aceptado por el común de la sociedad, y para no enfrascarse en la crítica y en pensar hasta qué punto uno puede tomar o medir con una vara de abstraerse de eso para que no le afecte en el día a día? Hay un viejo cuento de sabiduría, ¿no? De alguien que va a buscar la sabiduría, se encuentra con un monje, ¿no? Te lo hago muy corto, en el Tíbet, y le da un papelito y dice, bueno, tú usalo solamente en las situaciones muy complejas. Entonces, tiene una situación compleja negativa, abre el papelito y el papelito dice, esto también va a pasar, ¿no? Y después en otra situación, digamos, si hubiera sido de gran euforia, eso también va a pasar. O sea, es tener claro que esos son momentos en la vida. Que si te encandilás por las luces, el riesgo es tomar malas decisiones, plantarte en un lugar, digamos, de poder o de omnipotencia, que seguramente te la va a cobrar la gente también. En las redes sociales muchas veces la omnipotencia se cobra muchísimo. Roberto Balaguer, muchísimas gracias por venir, por hacerte un espacio y, bueno, obviamente que te vamos a volver a convocar porque el tema así lo amerita. Con mucho gusto. La pausa y seguimos con más noticias en Televida Primera Hora.